Bueno, localización del ADN. El ADN en las células eucariotas se encuentra dentro del núcleo de las células y en las células procariotas el ADN se encuentra en el citoplasma. Las células procariotas son propias de los procariontes que comprenden como las células de algunos arqueas y bacterias. Las células eucariotas son propias de las células eucariontes, tales como las células animales o células vegetales y las células de hongos y protistas. Bueno, siguiente. Compañero Kevin, siguiente, por favor. Ya, gracias. Ah, la estructura del ADN. El ADN está organizado en cromosomas en las células eucariotas. Las cromosomas son lineales, mientras que en las procariotas, como en las bacterias, los cromosomas son circulares para cada especie. El número de cromosomas es fijo. Ejemplo, los seres humanos tienen 46 cromosomas en cada célula, de los cuales 22 son autosomas y un par es sexual. Una mujer tendrá un par de cromosomas sexuales XX y un varón tendrá un par de XY. Cada cromosoma está formado por dos moléculas de ADN unidos por por el centrómero conocido como cromatidas hermanas del ADN. Compone dos cadenas, cada uno formado por nucleótidos. Cada nucleótido a su vez está compuesto por un azúcar llamado desoxirribosa, un grupo fosfato y un base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son cuatro, que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. El ADN adopta una forma de doble hélice, como una escalera caracol, donde los lados son cadenas de azúcares y fosfato, conectados por escalones que son las moléculas de ADN, se asocian a proteínas llamadas histonas y se encuentran muy enrolladas prácticamente para formar las cromosomas. Siguiente, compañero, por favor. Función del ADN. El ADN tiene la función de guardar la información genética, es decir, contiene las instrucciones que determinan la forma característica de un organismo. Además, a través del ADN se transmiten características a los descendientes durante la reproducción. Un ejemplo de ello sería cuando un hombre y una mujer tienen un hijo, el hijo va a tener rasgos físicos, bien sea del padre o de la madre, pero los rasgos físicos van a ser de ambos, porque la unión de las cromosomas hace que el hijo herede algunos rasgos físicos de su padre y de su madre. Bueno, tanto asexual como sexual también se permiten que la información genética se transfiera de una célula a las células hijas, de generación en generación. También tienen función de replicación, codificación, metabolismo celular y la mutación. El proceso, siguiente, compañero Kevin, por favor. Am, la función de replicarse.
El proceso de replicación del ADN es la duplicación o autoduplicación del ADN. Es el mecanismo que, que tiene el ADN para duplicarse, es decir, sintetizar una copia idéntica de esta manera de una molécula de ADN. Se obtiene dos o más réplicas de la primera y la última. Un favor, siguiente, compañero. Ah, compañero, un favor, siguiente. El proceso de replicación es el proceso mediante el cual se duplica el ADN. En otras palabras, el nuevo ADN se forma de una cadena vieja y otra cadena nueva. Es decir, que las cadenas existentes sirven de molde completamente a las cadenas nuevas. Eso nos quiere decir que el ADN o las células de ADN pueden formar otras células casi idénticas y similares a su progenitor. La siguiente, compañero, por favor. El ADN, la función, almacenamiento de información genética. A las moléculas de ADN contienen las instrucciones necesarias para el funcionamiento y el desarrollo de todos los organismos vivos y algunos virus. Además, es la responsable de la transmisión hereditaria. Nos quiere decir que el ADN es muy importante porque el ADN contiene rasgos físicos o hereditarias que se pasan de generación a generación y los hijos adoptan las características similares a los padres. Siguiente, compañero, un favor. El ARN. El ARN o ácido ribonucleico es otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas. Si bien el ADN contiene la información genética, el ARN es el que permite que ésta sea comprendida por las células. Bueno, si el ADN no existiera, bueno, el ADN no tendría ninguna función, porque gracias al ARN se da la transmisión de células hereditarias. Localización, siguiente, por favor. Localización del ARN. El ARN está presente tanto en las células procariotas como en las células eucariotas, en el citoplasma y en algunos orgánulos como las mitocondrias o cloroplastos y ribosomas. Am, y es procariotas tanto como en las eucariotas y es el único material genético y en ciertos virus. Siguiente, por favor. La estructura del ARN. El ácido ribonucleico es un heteropolímero lineal no ramificado de ribonucleótidos, cada uno de ellos, los cuales están formados por una base nitrogenada que puede ser la adenina, la guanina, el uracilo y el citosina. Una molécula de ribosa y un
grupo de fosfato. Una característica de los ácidos nucleicos mm, presentan- se presentan en las células, tanto en las procariotas como en las eucariotas. Es que son siempre de cadenas simples o aunque pueden establecer uniones entre bases las, de la propia molécula para dar lugar a una estructura tridimensional